Mateo 3, 13, 17, Evangelio del bautismo de Jesús. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Jesús trataba de impedírselo diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos y decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Bueno, ya hemos oído este Evangelio que también conocemos con bastante profundidad, el bautismo de Jesús. Juan está bautizando en las orillas del río Jordán. No era el bautismo nuestro de la Iglesia, era una preparación, una especie de purificación, algo así como abrir el oído para este Jesús que viene, ¿no? Esa disposición del alma, ¿no? El caso es que está Juan bautizando a la gente que venía a escucharle, y aparece Jesús para ser bautizado, y Juan se queda desconcertado. Juan sabe que es el Hijo de Dios, ¿no? Y no quiere, no, le da, no sé, protesta, de cómo, que te voy a bautizar yo a ti si tú eres el santo de Dios, ¿no? Nos recuerda a Pedro, ¿no? Cuando Jesús empezó a lavar los pies a los apóstoles. No, a mí no, a mí no. Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Por qué? ¿Qué significa lavar los pies? Hacer un seguimiento a Jesús. Caminar se camina con los pies. El seguimiento, no por el camino que tú quieres, que tú crees que es el mejor. Pedro creía que el camino que iba siguiendo antes de la pasión de Jesús era el más perfecto, porque él poco hacía y deshacía como quería, y llegó un momento y no tuvo fuerzas para seguirle, que fue en las 3 negaciones. Y por eso Jesús le dijo: déjame lavarte los pies, déjame lavarte los pies, de forma que tus pies estén aptos para seguirme por donde yo te conduzca, para seguir mis pasos, que es un camino hacia el Padre. Bueno, pues a Juan Bautista le parece algo parecido. Él ha venido ahí a abrir un poco los corazones, una disposición de los corazones a la escucha del Mesías, a la escucha de Jesucristo, y de pronto aparece Jesucristo y intenta protestar, y Jesús le dice: déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Bueno, se quedaría Juan con la boca abierta. Sabe que Jesús es el santo de Dios y que el impuro es él, igual que todos los demás. Lo sabe muy bien por la Biblia, por todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que habla de la impureza del hombre, ¿no? Esa impureza que se traduce sobre todo en esa incapacidad de obedecer a Dios, como Adán y Eva. Incapacidad de obedecer. Por eso Israel, un pueblo santo, no hay la menor duda, pero nunca hizo caso a los profetas, pero eran palabras que les venían demasiado grandes, ¿no? Bueno, tú eres el santo de Dios, le viene a decir Juan Bautista. ¿Cómo es que te bautice? El santo de Dios, así fue como le llamó Pedro, ¿no? Cuando le dijo: tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿En qué lugar del mundo podemos, aunque tuviéramos el mundo a nuestros pies, nadie nos da palabras de vida eterna? Te seguiremos, Señor. Con muletas si es necesario, arrastras si es necesario, con 1000 pecados, pero te seguiremos, porque hemos conocido tus palabras de vida eterna y no tenemos quien nos las dé. No tenemos quien nos las dé, nos das tú.
Bueno, pues algo parecido, ¿no? El santo de Dios. Y Juan le bautizó. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo el por qué. Conviene que cumplamos toda justicia. ¿Eh? En su encarnación, Jesús vino a ¿qué? A ajustar al hombre con Dios. Ya os he dicho otras veces que ese sustantivo que es justicia tiene un verbo correspondiente, que es ajustar. Es decir, a poner al hombre junto a Dios. Ajustar al hombre a Dios. Ay, Padre, qué bonito, pues ahí lo tenemos. Nuestro ajustador a Dios es el Evangelio. Es el mismo Jesucristo, como tenía conciencia total la iglesia primitiva. Como decía San Ignacio de Antioquía, me refugio en el Evangelio porque eso es refugiarme en Jesucristo. Y Jesús se identifica con el Evangelio. El que dice que ama a Jesucristo y desconoce el Evangelio, me pregunto yo si no está tocando el violín a 18 manos, sin darle ninguna cuerda. Por lo menos, sin hacer juicio, pero por lo menos me lo pregunto. Cuando Jesús dice, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, se está poniendo un poco en la misma identidad del Evangelio. Tocar el Evangelio es tocar a Jesús. Besar el Evangelio en tu casa es besar a Jesús. ¿No lo sabías? Vas a gastar la Biblia de tanto besarlo. No le importa. Bueno, en la encarnación Jesús vino a ajustarnos a Dios, a ajustarnos a Él. Vino a darnos, ahora lo vamos a leer en San Pedro, para que veamos que no digo tonterías, vino a darnos la naturaleza divina. Él cogió de nosotros lo peor de lo peor, que es nuestro pecado. Se los escribió en la espalda, por así decir, cargó con la cruz y los crucificó con él. Hay gente que parece ser que tiene el gusto, maldito gusto, por supuesto, de pensar que nuestros pecados perdonados, que hay que pagar culpa por aquí, culpa por allá, no sé qué, no sé cuántos. Y yo me pregunto, vamos a ver, un hombre que ha hecho el camino como discípulo de Jesús, que acude con frecuencia al sacramento de la confesión, ¿tan perverso creéis que es Dios para decir y te quedan 5 años de purgatorio, aunque fueran 5 horas? No, no es así. Existe el purgatorio, pero no para los que hacen el camino del discipulado, ¿no? En absoluto. ¿Os doy una prueba bonita? Pues mira, os voy a dar una prueba bonita. Lo estoy buscando a la lectura porque como me viene en este momento la tengo que buscar. No la tengo preparada, pero aquí la tenemos. San Pablo. ¿Qué pasa con San Pablo? San Pablo, mayor pecador que San Pablo, ya me diréis. Asesino, participó del martirio de Esteban, posiblemente de alguno más, y lo da a entender cuando se llama a sí mismo asesino. Orgulloso, prepotente, perseguidor, mil cosas, mil cosas, mil cosas. Y sin embargo, ¿qué escribe en el atardecer de su vida cuando siente próxima la muerte? Dice en la segunda carta a Timoteo 4, del 6 en adelante, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación. El momento de mi partida es inminente. He competido la noble competición. He llegado a la meta en la carrera. He conservado, he mantenido la fe. Es decir, me he mantenido en la palabra. Mantenerse en la fe es lo que Jesús dice. Manteneos en mi palabra. Juan 8, 31, 32. Y si os mantenéis en mi palabra, entonces sí, seréis verdaderamente mis discípulos. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me espera la corona de la justicia de aquel día, el día de su muerte, me entregará el Señor. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su misericordia. Pablo es consciente de que no va a pasar por el purgatorio.
Y ninguno de aquí ha pecado tanto como San Pablo, creo yo. Y aunque hubiera aquí gente que ha pecado como San Pablo, que se recoja a la esperanza de San Pablo. Y cuando se lee esta lectura en la misa, por ejemplo, eh, al final de la lectura se dice que palabra de Dios, no palabra de Pablo. La Iglesia lo considera como palabra de Dios. Por lo tanto, que nadie os engañe. ¿Existe el purgatorio? Por supuesto que existe el purgatorio. eh, pero no para los que hacemos este camino día tras día del discipulado. A veces con caídas, pero mucho con levantadas más fuertes, con actos de amor más fuertes, con gestos del Evangelio más fuertes, mucho más fuertes, infinitamente diría yo más fuertes que nuestras caídas. Y por lo tanto, que nadie os meta miedo. No es que yo he oído una promesa, una aparición, una visión. Eso no es palabra de Dios. Y la Virgen nunca diría eso. La Virgen en apariciones que son verdaderas, por supuesto, en el sentido reconocidas por la Iglesia, Fátima, Lourdes, Medjugorje, etcétera, etcétera, hablará de forma muy diferente ¿eh? a estos supuestos visionarios que parece ser que solamente hay purgatorio, nada más que purgatorio, y no digamos ya el infierno. ¿Hay purgatorio? Sí. ¿Hay infierno? Sí. Pero tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Y más que pecador que San Pablo, no creo que encontremos muchos por ahí. Y aunque los hubiera, tenemos que tener esta esperanza que tenía San Pablo y que nos dejó escrita. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos de 6 en adelante. Me espera la corona. Voy a ser coronado por Dios, porque en el cielo somos coronados por Dios. Bueno, pues por ahí vamos, ¿no? Jesús viene a poner al hombre en comunión con Dios. Vamos a ver esto, y para eso necesita morir. Sí, este sumergirse en las aguas, en el bautismo, es imagen de nuestro descenso a la tierra cuando somos sepultados después de la muerte, pero se rompe el sepulcro y resucitamos con un cuerpo glorioso. San Pablo lo explica muy bien con la semejanza del grano de trigo. Lo que sale de la tierra es una espiga que no tiene que ver nada con el grano que se pudrió en la tierra. Por lo tanto, en fin, seamos un poco más claritos en esto, es un cuerpo transfigurado. Y por eso cuando Jesús se transfiguró en el monte de Tabor, era para indicarnos cómo íbamos a resucitar. Un cuerpo lleno de luz, transfigurado. Y con él aparecieron, como dice Lucas, Moisés y Elías, es decir, también ellos transfigurados. Por tanto, era no solamente para Jesús, es para todos los hombres. ¿De acuerdo? Para todos nosotros. Bueno, pues en esa comunión con Dios hay un salmo precioso que dice, ¿quién puede estar con Dios? ¿Quién puede estar con Dios? ¿Quién puede estar junto a Dios? ¿Quién puede estar junto a Dios? Esta catequesis de hoy la hemos titulado Junto a ti, Señor. ¿Quién puede estar junto a Dios? Lo leemos, ¿no? Es el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Para qué? Para estar con Él, no para recoger amapolas, para estar con Él. ¿Quién podrá estar en su recinto santo? En el cielo, con Él. Dice, el de manos limpias y puro corazón. El que si un día hizo daño a alguien y por lo tanto sus manos están ensangrentadas porque ha hablado mal de alguien, aunque sea verdad, pero has hablado mal y a ti no te toca. Tú no eres Dios. No digamos ya cuando son calumnias. Vas y pides perdón. Eso es tener las manos limpias. ¿Por qué las manos limpias? Porque los judíos rezan con las manos levantadas. Las manos limpias. Porque están llenas de sangre, Dios no recoge esa oración. El de manos limpias, ¿no? Puro corazón. El que la vanidad no lleva a su alma. Hace las cosas por Dios. No para presentarse como modelo ante los demás y parecer a todo el mundo lo que hace, las limosnas que hizo y los ayunos que hizo, y lo esto de aquí y lo esto de allá. No, la hoja de servicios déjala que la escriba Dios, no la escribas tú. El de manos limpias y puro corazón.
el que no lleva la vanidad a su alma, etcétera, etcétera. Este alcanzará la bendición de Dios. Qué bendición estar con Él. Qué bendición estar con Él. Alcanzará la justicia del Dios de su salvación. He venido para cumplir toda justicia. ¿Cuál? Ajustar el hombre a Dios. ¿No sabéis que los salmos suenan tan bonitos, verdad que no? Entrad en los salmos y encontraréis un pozo detrás de otro de sabiduría de Dios, no la de los hombres, por muy buena que sea, la de Dios. Cada frase es una catequesis. Alcanzará la justicia de Dios. Dios te ajustará a Él. Dios te ajustará a Él. Y esta es la raza de los que te buscan. Esta es la raza nueva. La raza nueva. Por eso dice San Pablo en una carta a los Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva creación. Es un hombre nuevo. Es la raza de los buscadores de Dios. ¡Ay, qué bonito, Padre! Sí, pero no me lo he inventado yo. Está aquí escrito, Salmo 24. Sí, hombre, sí. Alcanzará la bendición de Dios. La justicia de Dios de salvación. Y el 4. Esta es la raza de los que te buscan, de los que van tras tu rostro. Ahí está la promesa de Dios. ¿Cuántas veces los judíos honestos, que como en toda parte, claro que lo sabía y lo sigue habiendo, pero hablemos del tiempo de Jesús, rezarían ese salmo con lágrimas, diciendo, Señor, ¿cuándo? No nos hagas esperar. ¿Cuándo tendremos un corazón limpio? ¿Cuándo tendremos unas manos limpias? ¿Cuándo nos ajustarás a ti? ¿Cuándo vas a aparecer y a levantarnos de nuestras caídas de una vez para siempre? Esto es un decir, ¿no? Un decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque conforme caminamos el discipulado, las caídas son, primero, más espaciadas y segundo, no son caídas mortales, son caídas, en fin, pequeños resbalones que nos levantamos enseguida y encima no te justificas como antes. Yo, qué tonto que soy, cómo es que me he descuidado. Antes no, antes decía, bueno, es que como soy débil, como soy pecador, como me incitaron, como me llevaron, como me picaron, exactamente. Ahora ya nadie dice eso. Los que están en el camino de Dios ya dicen, qué tonto he sido, y adelante. Son caídas muchísimo más leves, que no impiden la santidad que Dios está regalando, ¿vale? Exactamente. Esa es la raza de los que le buscan. Padre, ¿cómo sé yo que busco a Dios? ¿Estás escuchando esta catequesis? Es porque buscas a Dios. Ya, punto. Igual que los que van en una parroquia, en un movimiento, en un grupo para convertirse, no para figurar. Hay gente que va para figurar, no, van para convertirse. Pues exactamente, aquí es donde se manifiestan los buscadores de Dios. Y el que va a la palabra, ¿no? Es porque busca a Dios. ¿De acuerdo? El que no busca a Dios con la misa de los domingos, y ya es mucho decir, ya tiene bastante. No juzgo, pero tengo mis dudas de que una búsqueda de Dios está... Sí, la Biblia en la casa es para leerla, es para rezar con ella, es para intimar con Dios. La Biblia en tu casa es para intimar con Dios. Sí, hombre, sí. La palabra es para intimar con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios, la palabra estaba junto a Dios. Y tú cuando guardas la palabra, estás junto a Dios porque tienes la palabra dentro de ti. Tú cuando vas leyendo la palabra con el deseo de guardarla, aunque en ese momento veas que es imposible para ti, te basta decir como a la Virgen María, hágase en mí según esta palabra que acabo de leer. Y te pones a dar pequeños pasos. Y en poco tiempo te darás cuenta que vas caminando de verdad, con esa palabra que te parecía imposible. ¿Y por qué? Porque vas encontrando la vida en esa palabra. El que ve en la palabra una especie de potro de gimnasia para hacer ejercicios, para hacer músculo del alma, que se retire. No, eso no es así. Vamos para buscar la vida. Seguimos con el prólogo de San Juan. En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. En ella estaba la vida, en ella estaba la vida, en ella estaba la vida. Y es lo que buscamos, la vida. Y cuanto más vida, más fiel eres a Dios, porque esa vida te lleva a la fidelidad.
porque la vida es lo que tú quieres. Tú quieres estar vivo, esa vida te hace estar vivo. Y eso es lo que te hace ser fiel a Dios. Ya no es una imposición, no es una condición para, no. Es Dios dentro de ti que te está levantando hacia Él. Dios dentro de ti, la palabra dentro de ti, es Dios dentro de ti que te va levantando hacia Él, a la comunión con Él, a ajustarte con Él. ¿Eh? Salmo 24 nos decía todo eso, ¿no? Vamos a ver lo que dice nuestro querido Pedro, ¿no? San Pedro, ¿no? Cosas sorprendentes que vamos a escuchar. Por ejemplo, en la segunda carta de San Pedro nos dice, en el capítulo primero, versículo 3 en adelante, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud y fuerza, por medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. Esto no es un visionario, ¿vale? No es alguien que tuvo una locución interior, alguien que oyó aquí no sé dónde, con lo cual no me meto. ¿Por qué? Porque por mucho que oiga, siempre será infinitamente inferior a lo que Dios mismo nos ha dicho en esa carta de Pedro. Partícipes de la naturaleza divina. Jesús tenía dos naturalezas, ¿no? En la encarnación, naturaleza humana, naturaleza divina. Tomó la naturaleza humana y sobre la naturaleza humana cargó todo lo humano nuestro en cuanto pecado y lo clavó en la cruz. Y a cambio nos dio su naturaleza divina. Segunda carta de San Pedro. Y en la primera carta de San Pedro leemos, dice Pedro a esta comunidad de cristianos de Roma, ¿de dónde venían estos? Algunos posiblemente eran judíos que se convirtieron, pero la mayoría pues era gente que venían de los dioses romanos, de un montón de aberraciones idolátricas, de un montón de cosas que sabemos. Y San Pedro les dice, habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad. Obedecer a la palabra es obedecer a la verdad de Dios. Jesús llama a la palabra la verdad. Sí, Juan 17:17, tu palabra es verdad, tu palabra se cumple. Es la verdad de Dios sobre ti, que te ama, que te quiere justificar, que quiere que estés en comunión con Él, que quiere ser tu Padre. Obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. En un grupo de personas donde hay esta espiritualidad profunda de la palabra, no hay luchas de poder, no hay envidias, que este habla mejor que yo, que el otro canta mejor, que el otro no sé qué, que el otro gestiona más así. No hay esas cosas. Porque el vínculo de unión es la palabra que van partiendo. Y eso les hace más divinos que humanos. Amaos intensamente unos a otros, dice Pedro. Qué bien sentiría él esto, ¿no? ¿Qué pensaría Pedro cuando decía amaos intensamente y volviera la vista atrás, cuando estaba con los demás apóstoles, con Jesús, que todo eran pullas y navajazos entre ellos? ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el mejor? ¿Quién era el más esto, más lo otro? ¿Cómo no iba a creer Pedro en Jesucristo viendo el cambio que había hecho en los corazones de los apóstoles, donde se daban las preferencias unos a otros, porque tienen el amor perfecto, no el que nace de cuatro palabritas bonitas, sino el que nace de esta palabra de Dios? El amor es dar la vida por el otro, querer el bien del otro. Y Pablo
Pedro nos lo dice, amaos intensamente unos a otros, con corazón puro. Lo que hemos leído en el Salmo, ¿no? De antes, manos limpias y puro corazón. Pues habéis sido reengendrados, o sea, habéis vuelto a nacer, habéis sido reengendrados de una semilla no corruptible, con la cual de nuestros padres que nacimos, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios. Por eso los primeros cristianos llamaban a la palabra de Dios la simiente de Dios de la cual nacían. Ay, las expresiones de la iglesia primitiva sobre Dios, qué bonitas que eran, qué profundas. Algo que nacía de la predicación de su amor a la Escritura. La palabra era la simiente de Dios, de la cual habían nacido como hijos suyos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y no hace falta hacer muchos estudios, basta leer atentamente esta palabra de ahora que os estoy leyendo, primera de Pedro, capítulo primero, versículo 22 en adelante. Empiezo porque no tiene desperdicio. Bueno, la palabra de Dios nada tiene desperdicio, por supuesto, pero bueno, me entendéis. Habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad. Sí, porque uno puede tener el alma torcida. Pues dice, habéis purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros, con corazón puro. Pues habéis sido reengendrados de una semilla, de un germen, de una simiente no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. Y a Jesús le llamaban en la iglesia primitiva la palabra del Padre. La palabra del Padre. Qué preciosidad, ¿no? Por medio de la palabra de Dios viva y permanente, pues, y ahora Pedro recoge una profecía, un texto profético de Isaías. Toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. El que va detrás de la gloria de este mundo y los apóstoles, hasta que recibieron el Espíritu Santo, iban detrás de la gloria de este mundo, de ahí sus continuas peleas. Exactamente. Ay, el aguante de Jesucristo. Bueno, si los aguantó a ellos, creo que me aguantará a mí también, ¿no? Digo yo, ¿no? Y a ti también, sí, no te rías. Dice, toda carne es como hierba. El querer ser ante los demás, eso es la carne en la Escritura. El culto a la carne. No, no tiene que ver con el sexto mandamiento, no. El sexto mandamiento va por otra parte. Es la carne, es hacer las cosas de tejas para abajo. ¿Quiénes vivían en la carne, por ejemplo? Los fariseos. Hacían para figurar delante de los demás. Y mira que los pobres, anda, la de ayunos que se hicieron, un montón de cosas que hacían, y rezo por arriba, rezo por abajo. Total, y nada de eso llegaba a Dios, porque lo hacían para figurar, para las apariencias. ¿Mm? Bueno, toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. Por eso hay tanta gente que a una cierta edad, cuando ya no figuran como antes, cuando ya no son tan importantes como antes, entran en tristezas e incluso en depresiones, porque ya nadie les tiene en cuenta, porque solamente trabajaron para su gloria, y su gloria es como la hierba. Llega un momento que se marchita y ya nadie la tiene en cuenta. Mientras que la gloria de Dios permanece para siempre. Sí, sí, es una forma de preparar nuestra jubilación, señores. No sé que nos coja con el pie cambiado y seamos personas amargadas, pues ya no te llaman como antes, ni te quieren como antes, ni te buscan como antes, ni te necesitan como antes. ¿Eh? Eso cuando no te dicen a las claras que eres un estorbo, cuando has dado la vida por los demás. Eso no pasa con los que buscan la gloria de Dios. Porque Dios sí cuenta contigo. Dios no te jubila nunca como discípulo. Nunca. Y si un día estás impedido o impedida en una silla de ruedas, que apenas puedes salir de casa, a no ser que te lleven, tu luz seguirá brillando igual. Tu luz seguirá brillando igual.
Así que tranquilo o tranquila, que la gloria de Dios que hay dentro de ti no muere nunca. No muere nunca. Dios no jubila a sus amigos. Vaya hombre, eso se me está ocurriendo ahora. Es que si hubiera ocurrido hace una hora, hubiera puesto ese título a la catequesis. Pero bueno, Dios, en fin, para que yo no me lo crea del todo, para que no me entren vanidades, me lo da ahora y os lo comparto. Dios no jubila a sus amigos. Dios no jubila a sus amigos. Siguen siendo luz del mundo hasta que les cierran los ojos porque ya entregaron su alma a Dios. La muerte. La muerte es la mayor victoria del discípulo del Señor, porque la dejan atrás para ir donde Dios. Dejan atrás la muerte. La muerte no tiene poder sobre ello. ¿Qué? Después de esto te encanta ser discípulo del Señor, ¿no? Pues dale. Si Dios ha permitido que oigas esto es para que demos un paso más. Ya lo eres, hombre, si no, no estarías perdiendo el tiempo. Perdido el tiempo, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Si estás escuchando estas catequesis, porque ya lo eres. ¿Que esto es un paso más? Bendito sea Dios. Si es un paso más para vosotros, también lo es para mí. Por lo tanto, bendito sea Dios porque os hago ganando. También. Pues así es. Pero terminamos de San Pedro, que me lío y nunca lo termino. Toda carne, todo lo que hiciste para tu gloria, eso es la carne en la escritura. ¿Eh? Lo que hiciste para tu gloria es como la hierba. Y todo su esplendor como flor de hierba, toda su gloria como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. Pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra. ¿Cuál? El Evangelio anunciado a vosotros. Esa es la palabra. Que nadie os engañe. No busquéis menos que la palabra. Esa es la que nos engendra como hijos de Dios. Es la simiente de Dios. Es la simiente de Dios la que nos engendra. Cuando leáis la Biblia, si queréis ir a ese texto, en la Biblia que tengáis, 1 de Pedro, ¿no? Capítulo primero, os he dicho antes, cuando dice toda carne es como hierba, leéis, y todo su esplendor como flor de hierba. Y a mí me dio que eso de esplendor como flor de hierba no era la traducción real, que tiene que haber algo mucho más fuerte. Y fui al original griego, y el original griego dice toda su gloria como flor de hierba, toda su gloria. No sé por qué pusieron por esplendor, quizá les gustó más esa palabra, pero estropearon, entre comillas, un poco la catequesis que el Espíritu Santo regaló a San Pedro para nosotros, para toda la cristiandad. Y toda su gloria es como flor de hierba. Te jubilan y empieza a decaer. ¿Eh? Y viene otro ya más listo que tú, más joven que tú, o lo que ya sabe más que tú, a todos los niveles, ¿vale? Menos el que hace opción por la palabra de Dios. Llevas dentro de ti la gloria de Dios. Y la palabra de Dios es el Evangelio anunciado a vosotros. Es el Evangelio anunciado a vosotros. ¿Eh? Bueno, pues seguimos, ¿no? Exactamente. Seguimos como os he dicho antes, ¿no? Esto es de la primera, sí, ya de Pedro se lo han dicho los dos. Por lo tanto, mis queridos, ser discípulo de Jesús no hay varita mágica, ¿eh? No. No es cuestión de promesas de por aquí y por allá, que todas las promesas son buenas, ¿por qué no? Pero infinitamente inferiores a las promesas que nos da Jesucristo en su palabra. Y Pablo habla en nombre de Jesucristo. Y por eso la Iglesia, cuando se proclama esta palabra, dice palabra de Dios, no dice palabra de Pedro. Las promesas del Evangelio, y desgraciadamente mucha gente las desconoce, son infinitamente superiores a todas las habidas por haber, aunque sean verídicas, pero son infinitamente superiores. La palabra que nos hace nacer de nuevo como hijos de Dios, como os he dicho antes. Entonces, somos engendrados como hijos de Dios. Digamos,
entramos en esa comunión con Dios. Nos ajustamos a Dios por medio de Jesucristo, gracias a su palabra. Y la gracia y la fuerza que necesitamos están presentes en su palabra, que como os dije más de una vez, y más de dos y más de tres, San Pablo dice que es la fuerza de la salvación de Dios. Romanos 1:16. Fuerza de salvación de Dios. En esa palabra, como os he dicho antes, está junto a Dios. Jesús, que es la palabra del Padre, está continuamente junto a Dios. Jesús, que es la palabra del Padre, cuando se encarnó entre nosotros, y estos días que estamos en fiestas de Navidad, estamos insistiendo mucho, la Iglesia nos está dando tantas veces lecturas a este respecto, empezando por el prólogo de San Juan. Jesucristo estaba continuamente con el Padre, y el Padre le daba el Evangelio para nosotros. Ay, Padre, qué cosas más bonitas dice. A ver, que esto no seas pedazo de tacón. Esto lo dice Jesucristo, no lo digo yo. ¿Cómo voy a decir yo eso ahí por mí mismo? ¿Y cuándo lo dice Jesucristo? Ay, Señor Dios mío. Bueno, no es más que Dios tiene mucha paciencia conmigo y yo la voy a tener también con vosotros, ¿vale? Pues mira, vamos a ver. Y no soy más que vosotros, ¿vale? Quizá más que vosotros en pecados. En eso sí, posiblemente sí. Pero bueno, a dónde vamos, ¿no? Jesús cuando dice, Juan 14:11, dice, Jesús, la palabra del Padre, está siempre junto al Padre. Y por eso dice en Juan 14:11, cuando Tomás le dice, ¿no? Felipe, no, Tomás, no, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Señor. Jesús empieza un discurso de varios versículos y el 11 dice, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Qué bonito. Si tú estás junto al Padre por la palabra, el Padre está junto a ti porque el Padre es palabra. Jesús es la palabra del Padre. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es la única definición que tenemos en los evangelios de Dios. La palabra es Dios, Dios es palabra, palabra para salvar, para levantarte, para divinizarte. Para... Y era necesario que la palabra se hiciera carne. Para que la palabra limpia, la palabra diáfana totalmente, tal y como es, entrara en nosotros y nos pusiera en comunión con el Padre. Cuando Jesús dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada de él, ¿qué quiere decir eso? Que si tú guardas la palabra estás junto a Dios, como él, que es palabra del Padre, está junto a Dios. Y tú estás junto a Dios. Y tú estás junto a Dios cuando estás en la misa. Y estás junto a Dios cuando vas y te confiesas y pides el perdón de los pecados. Y estás junto a Dios cuando estás delante del Santísimo. Y también estás junto a Dios cuando estás en tu casa tranquilamente rezando. Cuando abres el Evangelio, abres un salmo, haces los laudes. Y cuando Dios te va partiendo la palabra, es Dios mismo que se está partiendo a sí mismo por ti. Es Dios partiéndose a sí mismo con un pan hacia ti. Este es el amor de Dios. Vale más que las miles y miles de promesas que por ella hemos escuchado, aunque sean todas verdad. Pero el Dios que se parte por ti partiéndose en la palabra. Para divinizarte. Este es nuestro Dios. Sí, queridos, este es nuestro Dios. Guardar la palabra. Leemos el texto de antes, ¿no? Hay que leerlo. Hay que leer el texto de antes. El de Juan 14:23. Es tan fuerte esto que hay que leerlo para que no se nos vaya, para que no quede pesada. Dice Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué os parece esta promesa? Vale más que todas las promesas que se hayan dado en todas las apariciones del mundo, aunque fueran verdad o aunque lo sean.
Que yo no soy escéptico, ¿eh? Que yo he estado en Lourdes varias veces y en Fátima, estoy en Medjugorje. Y he sentido el paso de Dios y la presencia de Dios. Pero estas imágenes, digamos, las manifestaciones de amor de la Virgen María eran para llevarme a la palabra, como ella misma dice. ¿Qué pasó cuando las bodas de Caná, ¿eh? Que se quedaron sin vino los novios? Es decir, que significa que la fiesta que hacemos los hombres en este mundo tiene un principio y tiene un final. Es la catequesis que hay detrás de las bodas de Caná. Los proyectos que tú has hecho para ser feliz eran muy buenos, pero han tenido en general un principio y han tenido un final. O si son permanentes, como por ejemplo la fiesta del sacerdocio o la fiesta del matrimonio, es porque Dios está totalmente dentro, si no se convierte en un aguantar. Y es lo peor que uno puede hacer, tener las cosas de Dios para aguantar. No se puede ser, en fin, no sé, más equivocado. Lo dejo ahí. Para que no se me vaya la lengua, no se puede estar más equivocado. Que tener las cosas santas de Dios, como es el sacerdocio y como es el matrimonio, para aguantar. Para aguantar. ¿Mm? Y viene Jesús y dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. A ver, ¿y lo demás, Padre? El amor a los pobres, el servicio en un comedor social, en un comedor de Cáritas, el ir a un seminario, el marcharte a las misiones de no sé dónde, de África o de América o de Asia. Esos son hijos de la palabra. Eso nace de la palabra que llevas dentro. Ella te va indicando lo que tienes que hacer, qué es lo que quieres dar de ti. Pero no es que te lo esté indicando sin más, te da la fuerza y la gracia de hacerlo. Te da la fuerza y la gracia de hacerlo. ¿De dónde nace la fidelidad de un sacerdote? De la fuerza y de la gracia de Dios, no de ti, hombre, no de ti. Pobre de mí si fuera eso. ¿De dónde nace la fuerza y la gracia del matrimonio? De Dios, no de ti. De la palabra que lleváis dentro, tú y tu mujer o tú y tu marido. Y si tu marido es no creyente o es más, o tu mujer, ¿eh? Más frío, con que la tengas tú ya es bastante. ¿Me entiendes? Ese es nuestro Dios. ¿Cómo alcanzamos el discipulado? Que ahí entramos todos, sacerdotes, solteros, casados, religiosos, de la fuerza y de la gracia de Dios. Nos da tal vida el discipulado que las cosas las haces como que respira. Tal vida te da el discipulado, tal vida te da el Evangelio, tal vida te da la palabra, ¿eh? Que lo llevas dentro como el respirar. Lo llevas dentro. Así que ahora repetimos, si alguno me ama, guardará mi palabra. Estaba hablando de los sirvientes de las bodas de Caná, de las fiestas. Entonces, Dios inspira a la Virgen María para que haya una catequesis por dentro que recorre los siglos de generación en generación. Se han quedado sin fiesta. No tienen vino, es lo mismo. No ha llegado mi hora, dice Jesús, probando a María. A ver, si María es una especie de, perdonad la expresión, de beata, está en todo, o es una auténtica hija de Dios. Que hay una diferencia enorme. Y dijo a los sirvientes, haced lo que los diga, haced sus palabras. El verdadero hijo de la Virgen María es el que hace caso también a la Virgen María. Hay muchos que dan vueltas por aquí, vueltas por... No se pierden ni una, no se pierden ni una, va de parte a parte. Y nunca se han preocupado de hacer el Evangelio dentro de ellos. Nunca se han preocupado
de hacer el Evangelio dentro de ellos. Y para que veáis que no es que yo sea un poco duro, no, vamos a ir a palabras textuales de Jesús, ¿de acuerdo? Leemos entonces, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. La morada de la gloria de Dios dentro de ti, esta te acompaña el día de tu muerte, la morada de la gloria de Dios dentro de ti. La morada de la gloria de Dios dentro de ti. Y en el versículo siguiente, pues bueno, más que lo ha dicho Jesús, porque yo no me atrevería a decirlo. ¿Y qué dice Jesús en el versículo siguiente? El 24 dice, y el que no me ama, no guarda mi palabra. Punto. Ahí está. Dicho por Jesús, no por el Padre Antonio Pavía, ni por San Francisco, ni por San Ignacio de Loyola, ni por Santa Teresa de Ávila, ni por Santa Teresa de Calcuta. Porque no tenía autoridad para decirlo. Pero Dios sí. Y Dios lo dijo. El que no me ama, no guarda mi palabra. O dicho de otra forma, el que no guarda mi palabra, no me ama. El que no guarda mis palabras. Y las palabras que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Qué bonito. El Padre que va diciendo a Jesús el Evangelio, en esos momentos cumbres de oración de Jesús, a lo largo del día o por la noche, en que Dios le partía, Padre, partía la palabra a Jesús, y luego al día siguiente salía esa palabra en forma de ¿qué? En forma de, por ejemplo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el sembrador, capítulo 15 de Juan. O yo soy el buen pastor, capítulo 10 de Juan. O la tempestad calmada. Así fue de bello. Así nació el Evangelio. Nació del seno del Padre hacia el seno del Hijo. Del corazón del Padre al corazón del Hijo. Y del corazón del Hijo salió como predicación. ¿Todavía va a ser el Evangelio el gran ignorado de tu vida espiritual? Esto yo tendría que decirlo con lágrimas en los ojos si hubiera sido testigo de casos flagrantes, tremendos, estrepitosos. De gente aparentemente buena, humanamente buena, etc. Pero ajenos totalmente al Evangelio, a la palabra de Dios. Lo desconocen casi por completo. Esto me ha pasado a mí. Y me quedo con la boca abierta. Y uno se da cuenta que hay algo en esas personas que no funciona bien. Empieza a ver un poco esas cosas, fanatismos y cosas de esas. Llevo más de 40 años de sacerdote para saber lo que digo. Y lo digo casi con lágrimas en los ojos, porque es gente buena, es gente mucho más sacrificada que yo. ¿Entendéis, no? Y yo rezo por ellos. Conocí uno en Ecuador que todavía estoy llorando por él. No he visto un hombre más despistado en mi vida. Ajeno al Evangelio totalmente, y haciendo cosas por aquí y por allá. ¿Se salvará? Por supuesto que sí. ¿Quién soy yo para decir que no? Pero eso no quita que leamos la palabra tal cual es. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía. Así. La palabra nos pone junto a Dios. Vamos a leer el Salmo 91. Bueno, parte del Salmo 91. Ya sabéis que los salmos se cumplen en Jesucristo y, como dice la Iglesia, se cumple en los discípulos de Jesús. Y como nosotros que estamos aquí, tanto yo como vosotros, somos discípulos de Jesús, este Evangelio es para nosotros. Padre, a mí me falta mucho. Eso déjaselo a Dios, hombre. Tú da un paso cada día que Dios no quiere más. Tú da un paso cada día que Dios, que Jesús no te pide más. ¿De acuerdo? Eso es. No haga contabilidades. Adelante. Bueno, por los discípulos de Jesús, igual que él, la persecución del mundo está servida, está asegurada. Hay gente que se rasga las vestiduras como si le pasara algo extraordinario. No, es lo normal.
Es lo normal. Ya dijo Jesús a los apóstoles, ¿no? Eh, en la catequesis de la vid y los sarmientos, ¿no? Capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os odia, es porque me ha odiado a mí primero y vosotros sois mis discípulos, por lo tanto os va a odiar también. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí primero. Ya está. Es el signo de identidad de que somos discípulos si el mundo te odia. Por lo tanto, ala, saca esa parte buena. El signo de identidad de que eres discípulo del Señor es que el mundo te odia porque llevas la sabiduría de Dios, no por tus fanatismos. Ahí no te odia, te desprecia. Pero a los que después el Señor con su sabiduría es un odio. ¿Por qué? Porque atenta directamente con la sabiduría del mundo, con la gloria del mundo. Bueno, pues dice así, cuando estamos bajo la persecución y bajo el odio, dice, basta que mires con tus ojos, verás la paga de los malvados. Tú que dices, mi refugio es Dios, y tomas a Dios por defensa, ya no necesitas defenderte. Tu defensa es Dios. Tu refugio es Dios. Él te defenderá. Será Él el que te va a defender. Nada más mirar con tus ojos, verás la paga de los malvados, de los que te odian. ¿Y por qué? Porque no te has enfrentado a ellos. Ojo por ojo, diente por diente, mal por mal, insulto por insulto, calumnia por calumnia. No. Porque tú has cogido a Dios como tu refugio, como tu defensor. Verás un poco el fin de los malvados mientras tú sigues creciendo en Dios. Esto es una constante que se lleva cumpliendo 2000 años, 20 siglos. Bueno, pues ya al final dice, pues Él se pone junto a mí. Y Jesús siempre estuvo junto al Padre porque siempre hizo su voluntad. El que hace la voluntad de Dios está siempre junto al Padre. Se pone junto a mí, se abraza a mí, dicen otras traducciones. Se puso junto a mí, yo le liberaré. ¿Por qué? Porque está junto a mí. Ha hecho una opción de estar junto a mí, yo le liberaré. Ha hecho la opción de estar junto a mí, yo le liberaré. Le levantaré. Conoce mi nombre. Sabe que yo soy su defensor. Mi nombre es el que te protege, el que te defiende. Ese es mi nombre. Ese es el nombre de Dios, el que rescata. Yo soy el que soy, el que te da la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todos estos son nombres de Jesús. Yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Todo esto son nombres de Jesús, nombres de Dios. Me llamará y yo le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Cuando te estén pisoteando, nos están pisoteando a los dos, a ti y a mí. Pero yo te protegeré, te levantaré por encima de todos. Le libraré y le glorificaré. ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? En Benedicto XVI, un hombre pisoteado, despreciado por su fidelidad a Jesucristo. Despreciado incluso por gente aparentemente de iglesia, que se han reído de él, que le han despreciado, que han hablado mal de él, que han dicho estupideces de él. Tantas como para amargarle la existencia. Y sin embargo, ¿qué figura tenéis todos? Tenemos todos del rostro de Benedicto. El rostro lúcido, luz de Dios, la sonrisa siempre en su rostro. Ganaba a todos con el esplendor de su rostro, con la gloria de su rostro, porque Dios estaba con él. Y ahora que ha ido al Padre, como dije el otro día una amiga mía, murió el día 31, digo, jope, qué listo. Se fue el día 31 a tomar las uvas en el cielo. Ese sí que ha sido listo, hasta el final, hasta el último día de su vida fue listo. Se fue a tomar las uvas en el cielo con el Padre, y con la Virgen María, y con el Espíritu Santo, y con todos los santos. No sé si había uvas para todos, pero ahí se las tomaron. Y Dios lo ha exaltado a Benedicto. Están apareciendo ahora testimonios de conversos a causa de Benedicto. Gente que venía del ateísmo, de la política más anticlerical que podemos llamar.
gente del ateísmo, de otras religiones, intelectuales, gente normal, gente sencilla. Bueno, intelectual también es gente normal, perdone. Eh, Ahora Dios está haciendo justicia de Benedicto. Están apareciendo testimonios en todo el mundo. Lo estáis viendo por internet, ¿verdad? Sí, en todo el mundo. Lo está levantando por encima de todos. ¿Cómo se cumple la palabra, no? Se abraza a mí, Benedicto, siempre junto a Jesús, siempre junto a Dios, siempre abrazado a Dios, siempre junto a Él. Le liberaré, le levantaré. Estaré a su lado en la desgracia, nunca estuvo solo. Yo estoy contigo en la persecución, yo estoy contigo en tus dudas, yo estoy contigo en tus lágrimas, yo estoy contigo en tu enfermedad, yo estoy contigo en el dolor, yo estoy contigo cuando tu vida se va desmoronando. Yo estoy contigo, estaré a su lado. Esa es la promesa de todas las promesas, estaré a su lado. Le liberaré, le glorificaré. Está la segunda predicación de Pedro, capítulo 3, los Hechos de los Apóstoles. Buscad el versículo que no me da tiempo. Dios glorificó a su Hijo. Le glorificó con la resurrección. Estaré a su lado. Y como signo de estar juntos, la iglesia de Jesús, en la que soñó Benedicto, como escribí el otro día, alguno de vosotros lo habéis leído, ¿no? El WhatsApp, ¿os acordáis? Sí. Esta iglesia que soñó Benedicto y que hemos visto en el Salmo 91, es esta de aquí, estar junto a Dios. Juan 19:25, junto a la cruz de Jesús, en el Calvario, el lugar del odio a Dios, el lugar del desprecio a Dios, el lugar en que Dios fue rechazado, el lugar en que el hombre dio muerte a Dios para quedarse con su propia gloria. Los fariseos rechazaron a Jesús porque les arrebataba su propia gloria. Los fariseos de cada generación también prefieren su gloria a la gloria de Dios. Se quedan obnubilados, ¿no? Con luces de colores. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena, icono del discipulado. Jesús viendo a su madre. ¿Cómo sería la mirada de Jesús a su madre? No se puede describir. Supera la condición humana poder describir esa mirada. Y la mirada del madre de María a Jesús. ¿Cómo sería? Si un día lo supiéramos, se rompería el mundo de la fuerza de esa mirada. Y junto a ella, el discípulo a quien Jesús amaba. María, imagen de la iglesia, nos lleva a Jesús. ¿Hay pecados en la iglesia? Pues sí. Y en estos días pecados terribles, la pederastia, todas estas cosas y tal, una tras de otra. Gente que busca su gloria, gente que tiene que dar testimonio de Jesús con la predicación, busca su propia gloria. Y sin embargo, siempre habrá el discípulo amado. Ojalá tú y yo lo seamos. Junto a la cruz de Jesús, abrazados por Dios. Jesús, ¿qué abrazo dio Jesús a su madre al decirle: mujer, ahí tienes a tu hijo. Eres madre de la iglesia. Eres madre de mis discípulos. Así es como paga Dios cuando sufrimos por Él. Cuando sufrimos por Él, a causa de Él, a causa del Evangelio, la forma de pagar de Dios es impresionante. Ni todos los bancos del mundo pueden pagar lo que paga Dios. ¿Qué sentiría la Virgen María en ese dolor inhumano de ver no solamente la muerte de Jesús, sino la traición del pueblo santo de Dios, la traición del pueblo elegido? Nadie sabe cómo pudo mantenerse en pie esta mujer, pero se mantuvo. Y Jesús le dijo: no temas por este pueblo, te doy un pueblo nuevo, un pueblo santo, serás madre de este pueblo. Así paga Jesús, no querrás sufrir un poco por él, así paga Jesús. Y a Juan, con todos los pecados que llevaba dentro, de toda la vez que se peleó con los demás para ver quién era el más guapo de todos, el más simpático, el más inteligente, el más listo y el de mejor condición,
Le dijo, te regalo a mi madre, Juan. Ahí tienes a tu madre. Te ha llevado hasta aquí, te llevará a la plenitud de discipulado con el Evangelio. Queridos, este es el Evangelio de Jesús. Se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Pues bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Un feliz año. Y que este año, que es la primera catequesis del año, sea un año de crecimiento mayor aún en el discipulado y en nuestro amor a Dios. Amén.